Hola, bienvenido a tu casa, la Iglesia Pionera. Somos una iglesia que se atreve a emprender nuevos caminos de la mano del Señor. Hola, te bendigo. Qué bendición vernos esta noche nuevamente aquí a través de esta transmisión de la Iglesia Pionera, predicando la palabra del Señor, llevando este mensaje a todos los lugares donde pueda llegar. Y le agradecemos al Señor por esas oportunidades que Él nos da de llegar a tu casa, de poder compartir contigo esta palabra en esta noche. Estamos meditando en estos miércoles acerca de Apocalipsis, ¿no? De la importancia de este libro. Y básicamente comenzamos hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a seguir meditando en este tema y te invito a orar en este momento y a poner este tiempo en las manos del Señor para que sea el Espíritu Santo el que nos esté trayendo revelación de esta palabra a nuestro corazón. Amén. Bendito Señor, te agradecemos esta noche. Gracias porque la palabra eres tú mismo, Señor. Tú eres la palabra y tú eres, Señor, el que nos instruye. Tú eres el que nos da claridad acerca de lo que debemos entender, de lo que debemos creer, Señor. De manera que en esta noche nos disponemos a que tú hables a nuestro corazón, a que tú nos des dirección, a que tú nos des luz acerca de qué hacer. Y más en estos tiempos en donde hay mucha confusión, en donde hay muchas cosas, Señor, que están pasando en el mundo, que muchas veces traen a nuestro corazón desconcierto, confusión. Pero en ti hay luz, en ti hay claridad. Que aunque nosotros seamos los que estemos a veces confundidos, tú nunca estás confundido. Tú siempre tienes claro qué es lo que se debe hacer. Y por eso, Señor, es que acudimos a ti en esta noche buscando la luz y la verdad en ti, Señor, oh Dios. Te agradecemos por darnos tu paz. Te agradecemos por estar en nosotros, por tu Espíritu Santo, para enseñarnos tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a seguir entonces allí en este tema maravilloso de las 7 iglesias que, como hemos dicho en las veces anteriores, el 7 y particularmente aquí en Apocalipsis habla de una plenitud. Amén. Habla de algo que está completo, algo que realmente no se necesita ni más ni menos que eso. Amén. Y las 7 iglesias están hablando acerca de la totalidad de la iglesia de Cristo en las naciones. La totalidad de la iglesia de Cristo en todas las épocas. Muchos han querido decir, no, es que allí las 7 iglesias muestran es la iglesia en diferentes periodos de su existencia. Y no es así. Realmente lo que habla el Apocalipsis es una totalidad de la iglesia y unas características que debe tener la iglesia, que debe cumplir la iglesia para ser realmente la iglesia de Cristo, la representación de Jesús en la tierra, que a eso nos llamó el Señor como iglesia, a ser la representación suya aquí en la tierra. Entonces comienza hablando allí y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces comienza con una de las iglesias tal vez más representativas en ese tiempo allí en Asia. Éfeso, si tú lees la historia, era una de las ciudades principales del Asia Menor. Amén. Algunos la llamaron la puerta de Asia hacia Europa. Amén. Y por eso era estratégico conquistar Éfeso con el evangelio, para que el evangelio pudiera pasar de Asia Menor, que fue donde comenzó la extensión del evangelio, hacia Europa. Amén. Y realmente la persona que el Señor usó poderosamente para hacer esta transición del evangelio del Asia Menor hacia Europa fue el apóstol Pablo. Amén. Que fue llamado
y él mismo se llama a sí mismo el apóstol a los gentiles. Amén. Y aquí dice que Dios le da principalmente este mensaje al ángel en la iglesia de Éfeso. Y el ángel, recuerda que no se está refiriendo a un ser sobrenatural en este caso en particular, sino se refiere al pastor de la iglesia, a quien está dirigiendo o gobernando la iglesia en ese momento. Amén. Entonces, yo creo que una de las cosas principales que empezamos a sacar de este mensaje de Cristo a la iglesia, ¿cuál es? Que Dios se refiere primeramente a las autoridades, a quienes están en autoridad. Porque si Dios te ha dado autoridad, te ha dado también la principal responsabilidad. Amén. Como pastores, como ministros, como gobernantes de la iglesia, ancianos de la iglesia, tenemos la principal responsabilidad. Así como el papá en la familia tiene la principal responsabilidad de responder por qué se comportan o hacen lo que hace su familia. Asimismo, el pastor es llamado a cuentas primero, antes que el resto de los miembros de la iglesia. Y dice aquí, escribe, le dice Jesucristo a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escríbele a él, porque para él principalmente es este mensaje. Y vamos a ver qué es lo que está el Señor diciendo allí en Éfeso. Éfeso, vuelvo a repetir, era una de las ciudades principales. Una ciudad en donde había mucha hechicería. Una ciudad en donde había culto a la diosa Diana o Artemisa del pasado, ¿cierto? Y que se adoraba allí en un templo muy importante allí en Éfeso, que era un lugar, Éfeso era un lugar en donde confluían muchas culturas, muchos caminos de Roma terminaban allí o pasaban por allí, por Éfeso, ¿cierto? Era una de esas ciudades que era indispensable o sumamente necesario pasar por allí, porque quedaba de camino hacia Roma, la capital. Entonces Éfeso era una ciudad, de esas ciudades que podemos decir de mucha importancia en la antigüedad y sobre todo en el Imperio Romano. Tanto así que era una de las ciudades libres, llamaban ellos las ciudades libres porque era exenta de muchos impuestos, exenta de mucho control de Roma porque se le daba mucha más libertad que a las otras ciudades. También era una ciudad judicial, o sea, muchos de los juicios principales no se llevaban hasta Roma, sino se ejecutaban allí mismo en Éfeso. Entonces tenía mucha importancia Éfeso. Allí había muchas culturas, allí habían asentamientos de diferentes partes del mundo. Entonces no es de extrañar que la primera iglesia a la cual el Señor le habla es a la iglesia que está asentada en esa ciudad. Y recordemos que esa iglesia vino a ser una de las iglesias más fructíferas, una de las iglesias más victoriosas. Tal vez en los lugares donde menos se esperaría que triunfara el cristianismo fue allí en Éfeso, porque fue una ciudad conquistada para el Señor. Amén. Y a eso se debe mucho la labor, como decía, de Pablo, también del apóstol Juan en su vejez y del pastor Timoteo, el discípulo de Pablo. Amén. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las estrellas, las 7 estrellas en su diestra. Amén. Las 7 estrellas significa nuevamente ese número 7, el total gobierno. Amén. Las estrellas está hablando nuevamente de los pastores, de los dirigentes de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que Jesús tiene las 7 estrellas, o sea, el gobierno total de la iglesia de Cristo, y sus dirigentes lo tiene en su mano, lo tiene en su diestra. Amén. Y eso dice mucho. Eso quiere decir que el control del Señor, el gobierno del Señor sobre la iglesia nunca va a pasar, nunca va a cesar, siempre va a ser permanente. El gobierno de Jesucristo, el Señor, sobre su iglesia. Y dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Y los 7 candeleros, ¿qué son?
también las iglesias. Las 7 estrellas son los pastores de esas iglesias y los 7 candeleros son las mismas iglesias. Las iglesias que están allí, que están representadas allí en el Asia Menor, pero que vuelvo a repetir, representan la iglesia de Cristo en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Amén. ¿Y qué quiere decir? El que anda en medio de la iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros es el que anda, es Jesucristo el que anda y que se mueve continuamente en medio de la iglesia. Él es el que le da vida a la iglesia, Él es el que está ministrando constantemente a la iglesia, porque es su iglesia, es su amada. Amén. Entonces dice esto: yo conozco tus obras, dice el versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Amén. Entonces recordemos que el Señor empieza a hablarle a las iglesias mostrando primero lo bueno que están haciendo y luego habla de una reprensión. Algunas, como vamos a ver, las reprende un poco más que a otras. A una de las que le fue mejor fue a la iglesia de Éfeso. Entonces le dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que estás haciendo, iglesia. Yo conozco que tú has tenido un arduo trabajo. Amén. O sea, que has bregado, como dicen algunos, o que te has esforzado por hacer la obra de Dios. Amén. Y el Señor no le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus buenas intenciones. No, le dice: yo conozco tus obras, no tus sentimientos. Yo conozco tus obras, lo que tú en realidad estás haciendo, cómo estás operando en el mundo, cómo te estás moviendo. Y el Señor alaba a la iglesia de Éfeso por eso, porque es una iglesia activa, no es una iglesia pasiva, es una iglesia que se mueve y que no se mueve de cualquier manera. Dice: tu arduo trabajo y paciencia, es decir, que se ha esforzado bastante y ha soportado mucha persecución, ha soportado que el señalamiento, sobre todo de la gente del mundo, ha soportado con paciencia, con resistencia, lo que otros han venido muchas veces a hacer en contra de ella. Y dice: y que no puedes soportar a los malos. Amén. Esto es otra cosa que resaltaba el Señor de la iglesia de Éfeso y que, como vamos a ver, a través de estas características vamos a ver lo que debe ser y lo que no debe ser la iglesia de Cristo hoy en día. Amén. Porque recordemos que el Apocalipsis es una carta de Cristo escrita para la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Entonces, en esta parte, ¿qué está resaltando? Que no debemos soportar a la gente mala, que no debemos soportar a la gente que viene a hacer cosas torcidas en la iglesia. Dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. O sea, ¿qué es lo que dice? Has tenido discernimiento. Has tenido discernimiento, descubriendo a aquellos que proclaman ser apóstoles, que proclaman ser hombres de Dios, que proclaman ser enviados del Señor Jesucristo, pero son mentirosos. Dice: los has hallado mentirosos. Son personas que realmente no dan prueba de esto. Amén. Y la palabra del Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo los vamos a conocer? Por medio del discernimiento espiritual. Y recuerda que es diferente el discernimiento espiritual al discernimiento de espíritus, ¿no? Yo no estoy hablando del discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es para detectar demonios o muchas veces también ángeles que se están moviendo en medio de nosotros, ¿cierto? Es el discernimiento de espíritus. Pero el discernimiento espiritual, a diferencia del discernimiento de espíritus, es el discernimiento que tenemos todos los cristianos. Recuerda que el discernimiento de espíritus es un don del Espíritu Santo que tienen solo algunos, pero el discernimiento espiritual lo debemos tener todos nosotros como creyentes. Y el Señor Jesús alaba a la iglesia de Éfeso porque ha tenido discernimiento espiritual. O sea, ellos mismos han juzgado en su corazón por el Espíritu
Espíritu, han probado por el Espíritu Santo si las personas que han venido a ellos son realmente enviados del Señor o no lo son, y ha descubierto a aquellos que son mentirosos. Luego es una característica que debe tener la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos: discernimiento espiritual, porque muchas personas se han levantado y se pueden levantar ahora a proclamar que son apóstoles, a proclamar. ¿Qué significa apóstol? Que son enviados del Señor, que ellos tienen el mensaje de Dios y pueden levantarse autoproclamándose ellos mismos. Pero nosotros debemos tener el discernimiento espiritual dado por el Espíritu Santo en nuestro corazón para detectar quiénes realmente son enviados por el Señor y quiénes no. Amén. Esa es una de las características de la iglesia de los últimos tiempos. No soporta a los malos y también descubre a aquellos que están fingiendo ser ministros del Señor. Y otra cosa que decía al principio, que tienen un trabajo fuerte, que no son pasivos, que es una iglesia trabajadora y que resiste en medio de la dificultad y de la persecución. Dice, y has sufrido, dice el versículo 3, y has tenido paciencia. Nuevamente lo resalta, porque quiere decir que ha pasado por dificultades. Has trabajado arduamente. Vuelve a repetir las tres cosas que dijo en el versículo 2. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Entonces es una de las características de la iglesia de los últimos tiempos que debemos cumplir. No desmayar, perseverar. Una iglesia perseverante, una iglesia activa, una iglesia que no es pasiva, una iglesia que está avanzando. Dice el versículo 4, pero, entonces aquí viene el pero del Señor. ¿Y qué es entonces lo que no debe tener la iglesia de Cristo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Has dejado tu primer amor. Y si nosotros en este contexto nos damos cuenta a qué se está refiriendo ese primer amor, se está refiriendo a las primeras obras, ¿cierto? A esas obras que la iglesia hizo en un comienzo y que dejó de hacer. ¿Cuáles obras? Muchas veces nosotros empezamos a defender mucho la doctrina, a defender mucho la santidad en la iglesia y la moral correcta dentro de la iglesia, pero nos olvidamos del amor a las personas que el Señor está trayendo a nosotros. Amén. Y muchas veces nos volvemos selectivos y queremos que en la iglesia estén nada más las personas que a nosotros como que nos caen un poquito bien, pero así las personas como que tienen ciertos defectos, algunos de cierta raza o de ciertas condiciones, no las aceptamos. Y eso es dejar el primer amor, cuando empezamos a hacer acepción de personas, cuando empezamos a dejar a un lado a las personas que nosotros estimamos que no son dignas de estar con nosotros. Y tristemente en eso ha caído la iglesia de Cristo hoy en día. A veces se han vuelto las congregaciones como ciertos clubs, ¿cierto? Como un club donde vamos a encontrarnos con la gente favorita, ¿cierto? Y a cantar las canciones favoritas y a tener el ambiente favorito. Y yo te quiero decir, esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Cristo. Yo recuerdo un testimonio de un hombre de Dios que es en la congregación. Él perdió a su esposa, ¿cierto? Él perdió a su esposa y tenía en la congregación gente de buena posición social, ¿cierto? Y gente que de pronto manejaba ciertas condiciones que son agradables a la mayoría de las personas. Pero el Señor le puso en el corazón, no, yo voy a traer la gente más necesitada, la gente que tal vez sea de un estrato muy inferior al estrato de la gente que viene a esta congregación. Y sabes una cosa, el Señor permitió que una mujer que practicaba la prostitución se entregara a Cristo en esa congregación y empezó a asistir, y mucha gente la rechazaba y mucha gente le hacía el feo y mucha gente quería que esa persona no estuviera en la congregación. Y muchos de ellos, algunos de ellos empezaron a irse de la iglesia porque esa persona estaba ahí. Pero sabes, Dios había traído a esa persona y con los años esa persona vino a ser la esposa del pastor. Él se volvió a casar
y se casó precisamente con ella. Y cuando ellos comenzaron su ministerio, empezaron a traer gente de esas condiciones, porque ya Dios les dio la compasión por esta clase de personas. Y la palabra que hacía muchos años el Señor le había dado a este pastor se empezó a cumplir, y mucha de esa gente empezó a llegar a la iglesia, a llenar la iglesia. Y lógicamente las personas que tenían prejuicios hacia esta clase de personas se fueron de la congregación, y Dios llenó la iglesia. Habían 200 personas al principio y vino a ser una iglesia de más de 1000 personas de estas condiciones, pero completamente viva y encendida por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces uno deja ese primer amor, ese amor hacia la persona necesitada, se vuelve la iglesia como un lugar de exclusividad. Y sabe, la iglesia de Cristo no tiene una exclusividad. La iglesia de Cristo está abierta a todo el mundo, en la condición que venga, de la posición que sea, está abierta a todo el mundo. Y esta congregación está abierta a todos, porque Dios ha dado gracia para todos. Amén. La gracia del Señor es igual para todos. Y dice la palabra del Señor, entonces en el versículo 5, recuerda, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído. Iglesia, recuerda cuál era tu condición al principio, que si no fuera por mí, dice el Señor Jesucristo, tu condición sería completamente diferente y tal vez ya ni vivirías. Pero es gracias a mí que estás con vida, y gracias a mí que experimentas la gracia, y la misma gracia que te he dado a ti, se la quiero dar a todos los demás. Amén. Y se recuerda. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es recordar. Es el primer paso que nosotros debemos dar para poder cambiar una conducta equivocada que estamos practicando. Amén. Recordar de dónde es que el Señor nos ha sacado. Y dice, y arrepiéntete, es lo segundo. Arrepiéntete, como hizo el hijo pródigo. Él recordó de dónde venía. Él recordó las cosas que tenía con su padre. Él volvió en sí. ¿Y qué hizo? Se arrepintió. ¿Y qué dijo? Voy a dar media vuelta y me voy a volver a donde mi papá y le voy a pedir perdón. Amén. Y es lo que la iglesia de Cristo en este tiempo ha de hacer. Gran parte de la iglesia de Cristo en el mundo, de recordar las primeras obras, de recordar lo que Jesús hizo por ella y de volverse al Señor en arrepentimiento. Y dice que, y haz las primeras obras. O sea, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Y qué dice el Señor? Si no haces esto, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y sabes una cosa, con temor delante del Señor yo lo digo, posiblemente este tiempo de pandemia en donde muchos cristianos fallecieron y aún ministros del Señor, no estoy juzgando a nadie ni estoy queriendo decir que todos, pero puede que algunos Dios les dio esta oportunidad de arrepentimiento, y lo que hizo el Señor fue cambiar el candelero de su lugar. Y dijo, aquí ya no hay luz, aquí ya este lugar no está dando luz, voy a pasar el candelero a otro lado. Mira que no está diciendo, voy a quitar el candelero. ¿Qué dice el Señor? Lo voy a cambiar de lugar. Y el Señor en este tiempo está reposicionando los candeleros de su iglesia en otros lugares donde sí van a dar la luz que Él espera. Y dice versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Y eso es bien tremendo. Nicolai, el que fundó esa obra, o Nicolás, quien fundó ese movimiento, podríamos decir, o esa herejía de los nicolaitas, él inicialmente fue uno de los diáconos de la iglesia que menciona Hechos 6. Y sabes una cosa, mucha gente empezó a seguirlo a él, pero empezó a desviarse por otro lado. Y la palabra Nicolás o Nicolais significa conquistador del pueblo. Conquistador del pueblo. ¿Y sabes cuál es? Esa es la palabra griega. Ese es un nombre griego. ¿Y sabes cuál es el nombre griego que es igual a Nicolás en el Antiguo Testamento? Balaam. Balaam también significa conquistador del pueblo.
Amén. Entonces es bien interesante cómo dice, tú aborreces la obra de Balaam. Tú aborreces la obra de los nicolaítas. ¿Cuál era la obra de Balaam? Apartar al pueblo de Dios. Y los nicolaítas que estaban mezclados entre la iglesia, lo que hacían era llevar a la gente a la lascivia, llevar a la gente al desorden sexual. Y lo vamos a ver en otras de las iglesias, de las 7 iglesias, habla de ellos, los nicolaítas, los que tratan de apartar a los hijos de Dios de la verdad y llevarlos al desvío sexual. Y dice, tú aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Y esa va a ser una de las características de la iglesia de Cristo de los últimos tiempos. La santidad, la pureza en el corazón. Amén. Y vamos a esforzarnos nosotros de mantenernos siguiendo al Señor y que su gracia sea la que nos dé esa pureza para caminar delante de Él como debe ser. Amén. Y termina el versículo 7 describiendo la iglesia de Éfeso. Después de describir la iglesia de Éfeso, el versículo 7 termina como terminan los demás mensajes, las demás cartas a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oído. Y no se refiere que haya personas que no tengan oídos, orejas. Se está refiriendo al que tiene un oído espiritual, un oído para atender la voz de Dios. ¿Sabes una cosa? Hay personas que a veces tienen las orejas y tienen sus oídos, pero no están atendiendo a Dios. Y el que está diciendo el Señor, el que tiene los oídos para oír a Dios, oiga lo que el Espíritu está diciendo. ¿Qué es lo que quiere de la iglesia de Cristo en este tiempo? Al que venciere, dice el Señor, y esta es la promesa a los vencedores, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. Y esa fue la promesa que el Señor le dio a Adán en un comienzo. Amén. El árbol de vida. Y al que venciere, dice el Señor, yo le voy a dar de comer algo mejor de lo que el mundo le ofrece. Le voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. O sea, es una comida que viene de los cielos para ti y para mí, si nos mantenemos haciendo esto que dice el Señor. El mensaje a las iglesias es sumamente explícito, muy claro, y cada uno de nosotros debemos volverlo a meditar y pedirle al Espíritu Santo, revélame más. Espíritu Santo, revélame más. Yo no pretendo decirte todo lo que significa el Apocalipsis, y ni mucho menos, pero sí solamente toco algunas cositas para que tú te inquietes y vayas nuevamente a la palabra y medites un poco más y le pidas al Señor, Señor, revélame aún más de ti mismo, de tu corazón, porque es lo que tú quieres que tu iglesia practique en estos tiempos. ¿Qué es lo que tiene que dejar y qué es lo que tiene que adoptar para seguir practicando en obediencia delante de ti? Amén. Bueno, mis hermanos, les bendigo con esta palabra. Vamos a orar y vamos a seguir allí recibiendo del Señor en estos días, porque el Señor sigue haciendo cosas maravillosas en medio de nosotros. Amén. Bendito Señor, gracias por esta palabra y gracias por lo que tú late tu corazón, Señor, para la iglesia. Lo que tú tienes, Señor, en tu corazón para ella. Lo que tú sueñas que la iglesia sea. Oh Padre, hay muchas cosas en nosotros como iglesia que debemos mantener haciendo y otras que definitivamente debemos dejar de hacer, Señor. Y solo tu Espíritu Santo nos trae luz, nos trae la revelación de qué es lo bueno, de qué es lo malo, qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos seguir haciendo delante de ti, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a hacerte fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, oh Dios, pegados a ti, mantenernos, Señor, fieles a ti, mantenernos siguiendo tu voluntad, siguiendo tus pasos, Señor, para que podamos ver días buenos, para que podamos ver una iglesia levantada, para que podamos ver una iglesia avivada, para que podamos ver una iglesia diferente, Señor. Creemos, Señor, que esta transición es para llevar a la iglesia a algo mayor, a un avivamiento mayor, a cosas mayores
colores que tú has soñado que viva la iglesia. Y aquí estamos nosotros diciéndote, sí Señor, yo quiero ir contigo. Sí Señor, yo quiero hacer lo que tú dices. Sí Señor, yo quiero vivir para ti. Aleluya, en el nombre de Jesús, úngenos, llénanos de ti, Señor, y ayúdanos a vivir de una forma agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el dueño de la iglesia. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les bendigo en esta noche. No sin invitarles una y otra vez a que se conecten con nosotros aquí los miércoles a las 8:30. Seguimos hablando acerca de este tema. Sé que se va a convertir en un tema cada vez más interesante porque hay características bien lindas que necesitamos ver y otras que necesitamos mirar que debemos dejar para que podamos ser la iglesia que el Señor espera que nosotros seamos. Amén. Sigan entonces aquí los miércoles a las 8:30. Estamos conectados también el sábado a las 5 de la tarde llevando esos mensajes poderosos y el domingo a las 10 de la mañana. Nos volvemos a conectar por el Google Meet. Nos volvemos a conectar para alabar, glorificar el nombre del Señor y para también seguir meditando en la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que te bendigo en esta noche. Te envío un abrazo de parte del Señor, de aquí de toda la familia y espero que tengas una muy buena noche. Bendiciones. Chao, chao.